Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Una mañana muy helada y con hartas novedades tenemos para empezar nuestro programa. Quiero partir contándoles que el comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga, tomó la decisión de remover y pasar a retiro al comandante en jefe de la Sexta División del Ejército, el general de brigada Rubén Castillo Herrera, y del comandante de la brigada que tenía bajo su tutela a los conscriptos en Putre. Estamos hablando del coronel Sebastián Silva Ramírez. Esto a partir de todos los hechos que se desencadenaron tras la muerte del joven conscripto de 19 años, Franco Vargas. Eso es una de las noticias importantes de las últimas horas, y también contarles que la Comisión Mixta de Salud terminó finalmente ayer la votación de las indicaciones para la ley corta de ISAPRES. Se determinó que las aseguradoras van a devolver la plata en un plazo de todos estos cobros excesivos de 13 años. Vamos a estar con aquello en el siguiente bloque, todos los alcances que esto tiene, ¿verdad? Pero ahora nos queremos meter con otro de los temas que ha marcado la agenda noticiosa de esta semana y que dice relación con un nuevo caso de colusión, esta vez del gas industrial y el gas medicinal, ¿no es cierto?, que se ocupa para oxígeno en los hospitales. Un hecho que creíamos que, bueno, prácticas que uno diría debieran estar desterradas, pero sin embargo no lo están, a pesar de todas las leyes que se han ido implementando. Pero queremos entender más a fondo qué es lo que pasó aquí, y paso entonces a saludar a nuestro siguiente entrevistado. Él es abogado especialista en ética y compliance, ex abogado del Consejo de Defensa del Estado por más de 20 años y académico de diversas universidades, director jurídico de Pre-La-Fit Compliance, Rodrigo Reyes Duarte. Rodrigo, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros esta mañana. No, un gusto para mí, Mirna. Gusto Rodrigo, saludarlo. gracias. Rodrigo, nosotros siempre que conversamos estos temas, uno dice, bueno, ya, eh, ¿cómo otro caso más? Después de la seguidilla de casos que, no sé, uno se recuerda desde la farmacia, pasando por los pollos, etcétera, el papel higiénico. A ver, ¿qué pasó aquí y cómo te explicas de este nuevo caso? Sí. Bueno, este es un mercado, el mercado de los gases, te diría yo, los gases industriales, es un mercado especialmente complicado en que históricamente se le ha vinculado con temas de colusión, ¿ah? Con temas de infracciones a la libre competencia. Y en este caso en particular, hay dos compañías que son unas tremendas compañías, o sea, Indura, que la verdad fue adquirida por Air Products, que es una de las tres mayores fabricantes de gas industrial en el mundo, y Linde, por otra parte, es una empresa la que termina, ¿cierto?, acogiéndose a delación compensada. Es una empresa que también es líder mundial en temas de gases industriales. Yo veía ayer que las ventas, por ejemplo, del INDE, para que la gente se haga una impresión, llegan el año 2023 a 33.000 millones de dólares. Entonces, es una tremenda compañía. Y todo parece indicar que un cliente o alguien, digamos, hizo algún tipo de denuncia en el año 2019, a partir de esa denuncia empieza una investigación de la Fiscalía Nacional Económica, que tiene una serie de facultades, ¿cierto? Por ejemplo, la intervención de teléfonos con la autorización de un ministro de la Corte. Va a la Fiscalía Nacional Económica y pide la intervención de teléfonos de ejecutivos. En virtud de esta intervención telefónica, finalmente esas pruebas dan cuenta de que se produce una reunión, siento al menos, en un conocido café en Las Condes, Tabeli de Las Condes,
Eso fue en noviembre del año 2019, si no mal recuerdo. Y Ujú. ahí acuerdan, digamos, repartirse el mercado, un pacto de no agresión, dicen, para efectos de hacer frente a el negocio de los gases industriales. Coincidentemente, Mirna, con la Ujú. pandemia. Entonces, por eso resulta especialmente indignante esta conducta, que es una de las conductas más graves que uno podría encontrar en materia de infracción de la libre competencia. Eh, lo interesante, Mirna, es que finalmente, en enero del año 2021, la Fiscalía Nacional Económica ingresa, digamos, a las oficinas del INDE, e ingresa a las oficinas de Indura, de Air Products, ¿cierto? Y incauta diferentes documentos, eh, computadores, iPads, ¿cierto? Teléfonos celulares. Finalmente, tan pronto la empresa Linde, ¿cierto? Una de las gigantes, conoce esta investigación de la Fiscalía Nacional Económica, el mismo día, ¿cierto? Se autodenuncia. Se produce la delación compensada. Y eso yo creo que es tremendamente interesante porque eso da cuenta de lo importante que ha sido la delación compensada sobre todo en el descubrimiento, ¿cierto?, de los carteles. Pero también hay muchos estudios, Mirna, a nivel internacional que señalan que el solo hecho de tener este elemento, ¿cierto?, de la delación compensada que permita esta autodenuncia de uno de los partícipes del cartel, disuade la formación de los carteles. Entonces, claro, por una parte, muy lamentable que exista esto en nuestro mercado. Es una de las conductas más graves, ¿cierto? Sobre todo hoy día, Mirna, que nos estamos preocupando tanto de la delincuencia, ¿cierto? Y que suele esto confundirse de la delincuencia con la delincuencia de la calle solamente, cuando estas conductas producen un impacto a nivel del mercado que es brutal, que es brutal. O sea, imaginemos lo que ha significado esto no solamente para el Estado chileno, los hospitales, ¿cierto?, que tuvieron que pagar un sobreprecio probablemente durante toda esta colusión, sino que también a otros actores del mercado, las empresas mineras, por ejemplo, había una empresa minera que aparecía mencionada, AMSA, ¿cierto? Ujú. Antofagasta Minerals, que también había pagado precios inflados. Lo más probable, Mirna, es lo que se espera hoy día es que existan demandas civiles de estas empresas que han sido perjudicadas, ¿cierto? Y eso es lo que uno esperaría en un Estado de Derecho. Mira, interesante, Rodrigo. Mira, vamos por parte porque todos los que nos ven hasta ahora, para que vayamos analizando el nivel de cara de palismo de estos dos ejecutivos, porque además Sergio Novelli del INDE, que termina, ¿no es cierto?, acogiéndose, como tú decías, a la delación compensada. Claro, lo hace cuando ya los tienen por todos lados. O sea, esto es un gran mérito de la Fiscalía Nacional Económica. O sea, no es como que él llegó y dijo, ay, parece que dormí mala noche porque estoy con cargo de conciencia. O sea, reconozcamos primero eso como para dejarlo súper claro. ¿Ah? Ellos se someten a este mecanismo que por supuesto faculta la ley porque ya está la situación suficientemente avanzada en términos de la investigación de la Fiscalía Nacional Económica. Pero mira, vamos a lo que tú decías, porque son dos grandes compañías que se reparten prácticamente el 70 y tanto por ciento del mercado en Chile de gases industriales y medicinales, y esto tiene una implicancia porque el tema de la pandemia es muy relevante cuando, por ejemplo, se produce una licitación por parte del hospital Sotero del Río, si no me equivoco, no, Félix Así es. Bulnes, ese es el primer hospital, Sí, Félix Bulnes. claro, y el otro hospital es el hospital de Quellón, ¿no es cierto?, Sí, cuyo cliente era, o sea, ellos eran clientes de Indura y en el caso puntual de Félix Bulnes, y con esto termino, solo para dar elementos importantes de análisis, se había ganado la licitación Linde por tener un precio más barato. Y lo llama Marcelo Torres de Indura a este señor Sergio Novelli para decirle, oye, pero ¿cómo? Si teníamos un acuerdo. Y se baja Linde, se baja y así queda es. desierta la licitación. Cuéntame, ¿cómo? Pero es que esto ya es como que tú dices, ¿hasta cuándo? Sí. Sí, bueno, por eso el tema es tan complicado, es tan grave, ¿cierto? Claro, si uno analiza
y yo he visto algo en las notas de prensa, dicen que Torres y Novelli se habían conocido en Colombia, algo de eso aparece también en el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica, y habían participado de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales en Colombia. Y es un tema que también la Fiscalía Nacional Económica ha advertido, cómo estas cámaras gremiales tienen que cuidarse especialmente, ¿cierto?, cuando están tratando los temas de la industria, de no tratar estos temas que pueden ser atentatorios en contra de la libre competencia. Afortunadamente, Mirna, yo creo que eso las cámaras de comercio han venido entendiendo esto y hoy día tienen programas de compliance relacionados con esto y probablemente antes, en el inicio, digamos, de cualquier tipo de conversación en la Cámara, se les advierte a los sujetos respecto de que no pueden conversar temas que podrían atentar en contra de la libre competencia o dar algunos indicios respecto de precios o repartición de mercados, ¿cierto? Es curioso porque incluso los propios ejecutivos, ¿cierto? Torres, Marcelo Torres de Indura y Novelli del INDE, de alguna manera también conversan respecto de que hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque ya cuentan una experiencia anterior. En Perú multaron a Praxair, dice, que es una compañía en la cual ellos habían participado, o uno de ellos había participado. Entonces, están bastante conscientes de la ilicitud de lo que están cometiendo. Eso es especialmente, yo diría, indiciario de conductas que están atentando en contra de la libre competencia y la prueba parece que es bastante clara. De hecho, Linde, bueno, hay un tema probablemente, Mirna, que es interesante. Linde tiene un programa de compliance, probablemente ambas tienen programas de compliance en temas de libre competencia. Y lo que hace Linde es aplicar rigurosamente su programa de compliance. Esto probablemente no pasó por el gerente de la compañía, sino por el compliance a nivel internacional, en que frente al evento de haber sido ya descubierto, ¿cierto?, en estas prácticas atentatorias en contra de la libre competencia, deciden autodenunciarse. Es uno de los elementos, yo creo que más importante también de los programas de compliance. O sea, yo quiero demostrar a la autoridad que mi programa de compliance es eficaz en el sentido de que tan pronto me doy cuenta que hay una denuncia con carácter de verosimilitud, yo me autodenuncio, ¿cierto? Yo me autodenuncio para efecto de colaborar con la autoridad, con el supervisor. Dime una cosa, Rodrigo, para entender bien acá, porque estos son altos gerentes, ¿no es cierto? Entonces, Sí. obviamente, y esto es lo que te quiero preguntar, es evidente que esto es parte de la investigación, pero en general en tu experiencia, aquí estos gerentes actúan solos, eh, por lo que resulta bastante difícil de imaginar, o acá hay una decisión de la misma empresa y de la misma compañía, por lo menos a nivel local. ¿Cómo se da Es difícil saberlo, eso? Mirna. Probablemente no actúan solos. Esto da cuenta por lo menos, conocimiento de los gerentes generales y de instrucciones precisas de estos gerentes generales hacia abajo, ¿cierto? La cadena productiva. Eso probablemente nos va a entregar, algún indicio de eso nos va a entregar probablemente la investigación de la Fiscalía Nacional Económica, cuando ya sepamos todas las pruebas, ¿cierto? Y se puedan exhibir y se puedan probar, finalmente vamos a poder tener una impresión respecto de cuáles son todos los ejecutivos que aparecen involucrados y cuál es el nivel de involucramiento de cada ejecutivo. Pero parece que aquí hay un tema también de incentivos mal puestos. Digamos. Las compañías deben tener sistemas de incentivos que sean consecuentes con los valores que dicen promover, ¿cierto? Si yo señalo que para mí es un valor la competencia libre, la competencia en iguales condiciones, debo también premiar a los ejecutivos que están permanentemente capacitándose en estos temas, que están cumpliendo con este tema en particular. Y por otro lado, Mirna, también Ujú. sancionar a aquellos ejecutivos que se aparten de ese camino. Pareciera que Linda al menos en eso fue consecuente, porque termina despidiendo, ¿cierto?, a Sergio Novello y a David Lori, a ambos ejecutivos, digamos, que aparecían vinculados, al menos primariamente con estas conductas, los termina despidiendo. No así Endura, digamos, que mantiene a Marcelo Torres, pero bueno, ahora bien, ellos sostienen de que
tienen otra explicación respecto de este tema. Dicen que o sea, más bien, estas intervenciones telefónicas o lo que aparece de estas intervenciones telefónicas y que han sido expuestas en el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica están descontextualizadas, dijo parece que en un punto de prensa. ¿Y eso qué implica? A ver, ¿qué significa esto que estén descontextualizadas? No, esa es la explicación que trata de dar Indura respecto Ujú. de estas pruebas que han sido aportadas por la Fiscalía Nacional Económica, ¿cierto? Dice que estas pruebas que darían cuenta de una infracción a la libre competencia no son tales, sino que serían expresiones que más bien están en otro contexto, que habrían sido señaladas en otro o dichas en otro contexto. La Entonces, verdad es que la explicación es poco verosímil. pero espérame, para entender bien, porque acá aquí hay un contraste súper grande entre una empresa y otra. O sea, como dices tú muy bien, ¿no es cierto? Linde decide claramente separar a estos dos ejecutivos, en tanto en Indura no lo hace. Entonces, Así es. pregunto, o sea, yo sé, a ver, uno podría decir presunción de inocencia, lo que tú quieras, pero cuando tú tienes un ejecutivo además o sea, que toma este elemento de la delación compensada, que se acoge, quiero decir, a la delación compensada, cómo la industria, en este caso Indura, no va a dar cuenta de que acá estamos frente a un tema mucho más complejo. ¿Qué impresión te causa? Esa primera impresión, diría yo. Eso parece bastante increíble. De hecho, Mirna, es uno de los temas que ha cuestionado la Fiscalía Nacional Económica en los programas de compliance libre competencia que se tenían, por ejemplo, los supermercados en el caso pollos, ¿cierto? Cuando los supermercados se enfrentan al caso de colusión de los pollos, uno de los supermercados señala tener un programa de compliance en temas de libre competencia. Y la Fiscalía Nacional Económica les dice que ese programa de compliance no es creíble. No es creíble. ¿Por qué? Porque los ejecutivos que aparecían vinculados a esa colusión, a esas infracciones a la libre competencia, seguían manteniendo el mismo estándar, el mismo cargo, ¿cierto? Incluso algunos habían sido ascendidos en sus respectivas compañías. Lo correcto, lo verosímil, lo éticamente, diría yo, o moralmente correcto desde ese punto de vista, o correcto incluso desde el punto de vista del compliance corporativo, es tener medidas de remediación, tener medidas de castigo respecto a aquellos ejecutivos que han sido sorprendidos en una actividad ilícita, ¿cierto? Por supuesto en una actividad incorrecta, pero además en una actividad ilícita, por supuesto que debería tener ahí unas duras sanciones respecto de esos ejecutivos. Entonces, no es sostenible que usted diga después, yo tengo un programa de compliance y por lo tanto me tiene que tratar de manera más benigna por el hecho que yo trato de hacerme cargo de todos mis riesgos, ¿cierto? Eso es lo que señalan generalmente las compañías. Tengo un programa de compliance y por lo tanto usted me tiene que tratar con mayor cariño porque yo me he hecho cargo de mis riesgos, estoy organizado adecuadamente. Eso pareciera que no es sostenible cuando usted sigue manteniendo a los propios ejecutivos que cometieron estos actos ilícitos dentro de la propia compañía e incluso los ha ascendido. Eso dice el Tribunal de la Libre Competencia en un fallo. Tremendo. Estamos conversando con Rodrigo Reyes Duarte, abogado especialista en ética y compliance y además fue abogado por 20 años del Consejo de Defensa del Estado. Quiero preguntarte, Rodrigo, lo siguiente, porque ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que se viene? Tenemos una nueva ley de delitos económicos, pero que no aplicaría en este caso. Entonces, Claro. ¿qué es lo que arriesgan estos ejecutivos? Bueno, ya la persona que se acoge a la delación compensada queda exenta de una condena, por ejemplo, desde el punto de vista civil. No el punto de vista, no el punto de vista meramente civil, también podría tener demandas, podría enfrentar demandas de los afectados civilmente, pero sí va a estar eximida de la multa. Ya. Se ha acogido eso respecto del INDE. Entonces, esta multa que finalmente la Fiscalía Nacional Económica solicita que se aplique en un monto de 31 y tantos millones de dólares a Indura, esa multa no la va a pagar Linde, no la va a pagar Linde. Y claro, Mira. afortunadamente, Mirna, había habido una modificación anterior, que fue la que tipificó incluso el delito de colusión,
en que había aumentado las multas de estas infracciones. ¿Te acuerdas que antiguamente se criticaba mucho el tema de las multas de estas infracciones que no eran preventivas, ¿cierto? Y no eran correctivas tampoco. Hoy día las multas que arriesgan las compañías son el 30% de las ventas de este infractor, ¿cierto? En la línea de producto asociada a la infracción durante el periodo, digamos, que se extendió esta colusión. O hasta el doble del beneficio obtenido. O sea, imagínate lo que puede significar eso. Si el beneficio obtenido fue 500 millones de dólares, por ejemplo, eventualmente la multa podría llegar a 1.000 millones de dólares. Ahora, si no se puede determinar la venta diría yo, periodo, ni el beneficio tampoco, porque a veces es difícil poder calcular y se tienen que utilizar una serie de peritajes para efecto de calcular el beneficio, la multa puede llegar hasta 60.000 unidades tributarias anuales, dice la norma. Yo sacaba el cálculo que eso más o menos equivale a unos 50 millones de dólares. O sea, incluso esta multa para Indura podría subir. El Tribunal de la Libre Competencia podría aumentar esta multa hasta un monto cercano a los 50 millones de dólares, ¿cierto? Hay otra sanción ahí, Mirna, también, que yo creo que A es ver, bastante interesante. El Tribunal de la Libre Competencia puede imponer la prohibición de contratar con el Estado. Eso también lo tiene la nueva normativa. No es necesario, digamos, que se le aplique la norma de la ley de delitos económicos. Ya tiene esa norma. Puede imponer la prohibición de celebrar contratos con el Estado, por ejemplo, con los hospitales o, por ejemplo, con Codelco, qué sé yo, con algunas empresas públicas, ¿cierto? Hasta por 5 años. Esa es, diría, la sanción. Y lo importante es que esta sanción administrativa es compatible con una acción penal que pudiera intentar la Fiscalía Nacional Económica y también con las indemnizaciones de perjuicio que yo te hablaba, ¿cierto? En este caso, el hospital, yo creo que lo más probable es que estos hospitales afectados terminen demandando civilmente, probablemente requiriendo al Consejo de Defensa del Estado. Algo dijo ayer el presidente, ¿cierto? Que se estaba requiriendo al Consejo de Defensa del Estado. Probablemente el requerimiento va por ese lado, por el lado de que va a haber que demandar civilmente a las compañías para poder indemnizar esos perjuicios. Ahora, la pena penal para este tipo de conducta, yo eso. diría que también son importantes. O sea, es de 3 años y un día hasta 10 años, es decir, una pena bastante relevante, una pena aflictiva, ¿cierto? Generalmente los penalistas hablamos de penas aflictivas. Pero para que exista esta pena penal, Mirna, debe existir una querella de la Fiscalía Nacional Económica, una cuestión que también ha sido discutida a nivel doctrinario. Pasa lo mismo que en el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? ¿Te acuerdas que para los delitos tributarios es el Servicio de Impuestos Internos quien tiene la titularidad de la acción penal? Exacto, Aquí también. exacto. La Fiscalía Espérame, Nacional Económica tiene la y de, titularidad y, ojo, solo se puede querellar después que haya sentencia definitiva ejecutoriada. O sea, después que termine esto en algún tiempo más, tienes 6 meses para poder presentar la querella. Ahora, si tú me preguntas, Mirna, a ya, vuelo de pájaro, digamos, por la gravedad de las conductas, aquí pareciera que se cumple el estándar para efectos de que la Fiscalía Nacional Económica presente una acción penal, porque la ley dice que la Fiscalía Nacional Económica debe querellarse cuando se trate de hechos que comprometen gravemente la libre competencia en los mercados. Y si un hecho de este tipo desplegado durante la pandemia no compromete gravemente la libre competencia de los mercados, la verdad es que yo no sé en qué caso realmente podría comprometerla. no, tremenda esta situación. Ahora, ¿qué hubiese pasado si esto aplica para la ley de delitos económicos? O sea, que, digamos, si esto aplica una vez que se promulgó la ley de delitos económicos, ¿en qué cambia? Porque la pregunta acá a continuación es, si se querella Sí. la Fiscalía Nacional Económica, o sea, este ejecutivo, por ejemplo, Marcelo Torres de Indura, ¿podría arriesgar alguna pena de cárcel? Sí, claro, por supuesto, sí. Incluso si, De incluso todas maneras, habiéndose de todas cometido, maneras, perdona, Rodrigo, incluso habiéndose cometido este hecho antes de ¿cómo se llama? Antes de la puesta en vigencia, quiero decir, de la ley de delito económico. sí, hay dos temas ahí, o sea, hay varios temas entretenidos ahí, entretenidos, te digo yo, bueno, que son importantes, digamos, de conversar. No. Claro, como dices tú, esto está bajo la ley antigua
Y claro, aquí aparecen 3 ejecutivos al menos, lo que aparecen dentro del requerimiento, 3 ejecutivos en que hay conversaciones grabadas, qué sé yo, WhatsApp. eh, 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 pero en la nueva ley existen algunas inhabilidades que, más que mayor pena, te diría yo, existen algunas inhabilidades que de aplicarse a estos ejecutivos, estos no podrían participar, no podrían ser gerentes después, ¿cierto? Estos ejecutivos que participaron en la colusión no pueden ser gerentes después ni tampoco incluso participar en empresas que liciten con el Estado. ¿Ah? Entonces, se crea una inhabilidad especial que yo creo que puede resultar bastante interesante para efectos de prevenir este tipo de conducta. Si usted gerente se está coludiendo con la competencia, el día de mañana, ¿cierto? Cuando se aplique la ley de delitos económicos, probablemente va a tener también esa pena. Va a perder su pega, probablemente en esa empresa, pero no va a poder encontrar más pega como gerente, ¿cierto? Porque Ujú. durante un cierto tiempo, porque y tampoco va a poder crear su propia empresa para efecto de licitar con el Estado, porque va a estar con esta inhabilidad especial. Ahora, las penas ahora no son pequeñas, o sea, este esquema de colusión es uno de los más graves y tiene pena enorme. Lo que pasa es que en el nuevo sistema de la ley de delitos económicos hay más que aumentar la pena, lo que hay ahí es un juego distinto de agravantes y de atenuantes. Y por lo tanto, ese ejecutivo no va a poder impetrar algunas atenuantes que naturalmente tiene ganadas, ¿cierto? Irreprochable conducta anterior. Esa no lo va a poder exhibir para efecto de atenuar su pena y probablemente va a significar que ese ejecutivo tenga que cumplir una pena en la cárcel, ¿cierto? En la cárcel. Eso básicamente, Mirna. Ya, entonces, espérame, entonces, para dejarlo súper precisado, porque quiero volver a un punto, Rodrigo, se nos va acabando el tiempo, pero quiero volver a un punto que es súper importante. Cuando ha habido tantos casos donde se ha resuelto y ha habido, ¿no es cierto?, importantes condenas o determinaciones, ¿no es cierto?, resoluciones judiciales respecto de casos anteriores, ¿qué es lo que desde tu experiencia explica esta actitud temeraria? Porque es una actitud temeraria cuando después, insisto, de todo lo que ya hemos conocido, se juntan dos ejecutivos para repartirse el mercado. Entonces, ¿qué es Sí. lo que pasa ahí? Esta cosa media de que no me va a pasar nada, de que actuar sobre seguro, la impunidad, desde ese punto de vista, de tu experiencia, ¿qué es lo que opera ahí, Rodrigo? Bueno, yo creo que esto es bastante natural, Mirna. La gente en general suele buscar su propio beneficio y si en la propia compañía esto no ha quedado suficientemente claro, probablemente los ejecutivos terminan cometiendo estos actos ilícitos. Aquí probablemente, Mirna, no se trata de mejores o peores personas, sino que se trata de entornos de integridad corporativa. Las personas suelen actuar conforme al entorno de la integridad corporativa que irradia toda la compañía. Por eso que, de alguna manera, siempre se ha sostenido que los programas de compliance sirven no para efectos de evitar cualquier tipo de infracción penal o cualquier infracción a la libre competencia, sino que sirven para efectos de ir creando entornos de integridad corporativa, entornos de gestión de riesgos, ¿cierto? Un control, un ambiente de control, que la gente sienta que en esta compañía en particular va a ser difícil cometer este acto sin que sea descubierto, o más bien que este tipo de actos están tremendamente reñidos con los principios, con los valores, con el actuar de la compañía consistente en el tiempo. Y yo creo que ese es el gran daño que producen el actuar de estos ejecutivos, porque terminan retrocediendo los compliance, o sea, los programas de compliance de esas compañías en algunos años, ¿cierto? Probablemente en algunos años. Es difícil lidiar con los sesgos que tienen las personas, los sesgos de comportamiento que pudiéramos tener todos, ¿cierto? En determinados entornos determinados entornos competitivos de negocios. Aquí hay un tema también tremendamente relevante. Nuevamente, filosofando un poco, cuando los Claro. headhunters tratan de buscar buenos ejecutivos para determinados cargos gerenciales, por ejemplo, de una compañía, ¿qué es lo que buscan, Mirna?
buscan sujetos probablemente que estén permanentemente buscando nuevos resultados, mejores resultados, con un apetito de riesgo determinado, ¿te fijas? Probablemente ahí también hay una falla, ¿cierto? Hay una falla en estos headhunters para efectos de poder identificar a aquellos sujetos que puedan terminar siendo psicópatas corporativos, ¿cierto? Es muy complicado, y además hay un famoso psiquiatra o psicólogo canadiense, digamos, que trata las psicopatías corporativas y que tiene la siguiente frase. Mira, yo siempre he trabajado, digamos, con psicópatas corporativos, y lo que he ido haciendo es yendo a la cárcel de Toronto a investigar a estos psicópatas corporativos. Pero si yo el día de mañana me cerraran las puertas de la cárcel de Toronto, donde yo probablemente tendría que ir es a la bolsa de comercio, de Toronto. Ahí encontraría probablemente perfiles parecidos, ¿cierto? Algo de eso sucede también. Algunos perfiles de ejecutivos son especialmente aptos para la comisión de estos delitos de cuello blanco, ¿cierto? Yo creo que eso también hay que pensarlo de manera a lo mejor más profunda. Oye, qué interesante, Rodrigo. Es que estaba anotando acá, es que me voy anotando lo que vas diciendo porque realmente es interesante cómo un hecho como este, ¿no es cierto?, nos va mostrando, por un lado, lo que tú acabas de decir, ¿no es cierto? Lo más importante, no olvidar cómo la compañía, cómo la organización empresarial está sujeta a normas de alto estándar de compliance, obviamente de rendición de cuentas, y por otro lado, por supuesto, cómo se eligen a los ejecutivos, donde la mirada no solo puede ser el resultado, ¿verdad?, y los mejores índices de crecimiento para la compañía, sino que además hacerlo respetando las normas y, por cierto, cuidando la fe pública sobre todo, porque esto lo único que hace finalmente es que la gente diga, son todos iguales, todos se Así es. coluden y después pagan con clases de ética, porque si eso es lo que termina ocurriendo. Rodrigo, se nos acabó el tiempo. Rodrigo Reyes Duarte, abogado especialista en ética y compliance, fue abogado por más de 20 años del Consejo de Defensa del Estado y académico de diversas universidades, director jurídico de Prelafit Compliance. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Mirna. Que tengas buen día. Chao. Adiós. Chao. Bien, saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y a la hora de hablar de dinero y poder, te queremos invitar a que te hagas parte de nuestra comunidad del Mostrador Semanal, un newsletter que es realizado por nuestro editor económico Iván Weissman y que todos los domingos y jueves te cuenta lo que hay que saber de economía, finanzas y negocios. Inscríbete en la sección de newsletter de elmostrador.cl. Nos vamos a ir al corte y nos vamos a meter de lleno en lo que pasó ayer con la Comisión Mixta de Salud, que finalmente finalizó su votación para las indicaciones de la ley corta de ISAPRES, determinando que las aseguradoras tendrán un plazo de 13 años para devolver los cobros excesivos. ¿Qué pasa con este tema? ¿Se cae, no se cae la industria? ¿Se salva la industria finalmente? Y todo lo que lo lleva asociado. Vamos a estar conversando con Manuel Inostroza, ex superintendente de salud, académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y además director de la ISAPRE Esencial. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena